Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Los ovnis, nuestros insólitos visitantes, que han estado llegando a la Tierra desde hace miles de años y nos observan desde diferentes entornos. Lo hacen desde el cielo, también aterrizan, se les ha visto fuera de la Tierra. Incluso un elemento que es muy extraño, y es cuando se ha visto fotografiado incluso cerca de volcanes y cómo son capaces de penetrar por la boca de esos volcanes como si fueran capaces de viajar incluso hasta las entrañas de la Tierra. Su tecnología es muy superior a la nuestra. Hacen cosas que para nosotros estarían vedadas, serían imposibles. Sin embargo, siguen estando ahí y continúan siendo el mayor desafío que tiene la ciencia y el hombre en pleno siglo XXI. Pero si quieres saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. OVNIs, los observadores. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. 24 de marzo del año 1967. Base aérea militar de Malmstrom, en el estado norteamericano de Montana. Justo cuando el mundo estaba envuelto en otra de sus estupideces, lo que se dio en llamar la Guerra Fría. A mí me parece estúpido, pero las armas nucleares tienen capacidad, se calcula en este momento, para destruir la Tierra entre unas 20 y 30 veces. Bien, repito la fecha, 24 de marzo de 1967, base aérea militar de Malmstrom, estado de Montana. Justo aquella tarde se estaban haciendo unas maniobras militares donde se estaba simulando un ataque nuclear a gran escala. La base tenía varios misiles nucleares. 10 de ellos estaban controlados por el capitán Robert Salas. La tarde transcurría con cierta tensión por lo que estaba aconteciendo, pero dentro de una relativa normalidad. Y esto fue así hasta que de repente los miembros de seguridad del complejo militar llamaron por teléfono hasta la central desde la que se controlaban los misiles nucleares de largo alcance, escondidos debajo de cúpulas de granito de más de 20 metros de profundidad. Llamaron y Robert Salas escuchó una llamada que le inquietó. Uno de los vigilantes aseguraba estar viendo en ese instante un ovni, un objeto volador no identificado con forma de disco y más de 20 metros de diámetro, de color anaranjado, justo encima de una de las puertas de la base, en concreto detrás de la puerta trasera de la base. Robert Salas se quedó impactado con esto, pero siguió con las maniobras. No era un problema suyo, era un problema de la seguridad de la base. Pasaron pocos minutos y otra vez vuelve a sonar el teléfono. Miembros otra vez de la seguridad diciendo que están viendo unas luces extrañas a un costado de la base. Le impactó aquello a Robert Salas, pero siguió con lo que tenía que estar haciendo, que es controlar, ni más ni menos, que en ese momento estaba controlando 10 misiles nucleares de alto alcance, de largo alcance. Pues justo después de esta llamada, en el panel de computadora del corazón de la base militar de Malmstrom sucedió algo que sigue siendo a día de hoy un expediente X, un archivo X en el ejército de los Estados Unidos de América.
De repente, los 10 misiles que estaban armados y dispuestos para ser lanzados en aquel simulacro se pusieron en rojo diciendo que no funcionaban. La alerta corrió rápidamente por la base aérea militar de Malmström. Los soldados, a la cabeza Robert Salas, tuvieron que bajar a esas cúpulas de hormigón para intentar arreglar estos misiles nucleares, armas mortíferas capaces de acabar con la vida de millones de personas. La reparación del sistema de misiles duró muchas horas. Al día siguiente, al capitán Robert Salas se le llamó por parte de sus superiores y le dijeron, teniendo que firmar un contrato de confidencialidad, que jamás podría hablar de lo que había sucedido aquella noche. El caso fue tan grave que pocos días después tuvieron que venir los ingenieros de Boeing, que eran los que hacían los misiles. Y después de investigar varios días en los circuitos, dijeron, punto número 1, que no encontraban ningún tipo de anomalía ni en los misiles ni en los sistemas. Segundo, que para hacer algo así, para desarmar los misiles debajo de una cúpula de 20 metros de hormigón armado, la única posibilidad sería teniendo o lanzando desde algún punto del espacio un pulso electromagnético. Pero claro, el pulso electromagnético habría sido tan grande que no solamente habría desarmado los 10 misiles, habría acabado con la luz y la electricidad en muchos kilómetros a la redonda. De forma que nadie jamás pudo explicar qué sucedió aquel día 24 de marzo de 1967. En 1994 se filtró el expediente X del que les estoy hablando. El capitán Robert Salas no hace mucho, hace pocos meses estuvo en el Congreso de los Estados Unidos de América y dijo delante de los congresistas, les contó su experiencia. La respuesta por parte de los miembros de la CIA no pudo ser más cínica. Le dijeron, no conocemos, no hemos investigado el caso. Qué cosa tan estúpida y tan ridícula. Esta semana, en concreto ayer viernes, hubo otra comparecencia y, según he estado leyendo un artículo que me pasó Alejandro Bernal, según he estado leyendo, la gran mayoría de los senadores norteamericanos están muy molestos, muy enfadados con la actitud de los miembros de los servicios de inteligencia, ya que tenían una sesión informativa para que les dieran, valga la redundancia, más información de todas las cosas que dijo David Grush, y lo que han hecho es decir tonterías y estupideces. En general no han dado ninguna información relevante de absolutamente nada. Por desgracia, creo que hablé de esto en el programa hace mucho tiempo, no me equivoco. Nunca veremos la foto de las naves, nunca veremos la foto de los cuerpos no humanos, ya que la Ley de Seguridad Nacional les permite hacer eso, no dar absolutamente ninguna información sobre lo que hay en las bases militares y jamás lo van a hacer. Es triste desde mi punto de vista, pero eso no me aburre. Nosotros vamos a seguir investigando y se lo vamos a seguir contando sábado a sábado, semana tras semana aquí. Y si usted nos escucha en YouTube o en cualquier otra plataforma de podcast, seguiremos hablando de lo que acontece en el mundo, tanto en la actualidad ovni como en la actualidad de todo lo que tiene que ver con el mundo del periodismo de misterio, y una reflexión sobre la historia del capitán Robert Salas. Los ovnis, desde mi punto de vista, y he hecho programas sobre esto, nos llevan visitando desde hace muchos miles de años. Están en pinturas rupestres, están en infinidad de textos, hasta el antiguo Egipto se les menciona, por ejemplo. Pero siempre es como si nos estuvieran observando, muy pocas veces actúan. Qué curioso que aquella noche del 24 de marzo de 1967 le dijeron a los hombres, desde mi punto de vista, Robert Salas opina lo mismo, mira que sois imbéciles con las armas nucleares, siempre empeñándoos
en mataros los unos a los otros pensando que tenéis una super tecnología. Desarmaron los 10 misiles en pocos segundos. Creo que es una lección de humildad para todos. ¿Qué más quieren nuestros observadores? Ojalá lo supiera. Pero en la entrevista que van a escuchar esta noche, les aseguro que les van a dar datos y a contar historias que les van a sorprender, porque les van a demostrar que los observadores están ahí y que otras pocas veces actúan y nos avisan incluso de grandes tragedias. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa más de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter para que pongáis vuestras opiniones y comentarios, y ese numeral en Twitter es Enigma Caracol. Repito, el numeral es Enigma Caracol. ¿Qué os parece la historia que os he comentado del capitán Robert Salas? Ponerlo por favor ahí en Twitter si queréis. Sabéis que hago viajes de autor. La segunda quincena del mes de abril de este año voy a hacer el Camino de Santiago, un Camino de Santiago muy especial, con coche de apoyo, donde vamos a andar poquito y sí ver muchas cosas y aprender un montón de cosas y tener vivencias únicas, como es llegar, por ejemplo, a la Plaza del Obradoiro después de casi 2 semanas. Veréis que es algo realmente mágico, una senda marcada también por los misterios de los templarios. Y en la última semana del mes de mayo, en concreto arranca el viaje el 20 de mayo, estaré en Turquía. Iremos a ver, entre otras cosas, los templos más antiguos de la humanidad, Göbekli Tepe, con más de 12.000 años de historia. Toda la información de esos viajes la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, para Rich en los controles, para la gran familia del misterio que nos escucha en directo a través de la señal en vivo de Caracol Radio, y también para todas las personas que acceden a este contenido a través del podcast que publicamos todas las semanas a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Juanje, en esta oportunidad un tema de preeminente actualidad, no solamente por esa sesión informativa que se llevó a cabo ayer en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que fue una pantomima. Exacto, que fue una paparruchada, como hablábamos detrás de cámaras, sino también, Juanje, por la liberación de probablemente el video más impactante en lo que va de 2024 por parte de Jeremy Corbell, este documentalista que desde hace años ha estado liberando este tipo de audiovisuales. Un ovni con forma de medusa captado en octubre de 2018 en una base de los Estados Unidos en Irak, un video que ha sido confirmado por miembros dentro del Pentágono. Así que es un tema muy actual, muy vigente, y que nos demuestra que el fenómeno ovni está más vivo que nunca. Y que al final del programa vamos a desarrollar bien esta noticia y lo que ha pasado esta semana, casi una locura, porque ha sido ese vídeo, al final una foto, la comparecencia de ayer, por otro lado David Grusch haciendo charlas para VIP. Sí. Esto es muy rarito todo. David Grusch, el tipo que trabajó en el Pentágono y en la Oficina de Investigación de OVNIs. Todo muy rarito esta semana. Luego al final del programa os lo comentaremos. Pero es que queremos arrancar ya, porque hemos entrevistado a un ufólogo y periodista peruano, Rafael Mercado, y nos ha contado algunas investigaciones en nuestro país hermano Perú que a bien seguro os van a sorprender, y la relación entre algunos de estos objetos volantes no identificados y lugares que eran sagrados para las culturas ancestrales del Perú, y también su relación con algunos volcanes. Y la entrevista con Rafael Mercado arranca así. No sé qué quieren de nosotros, lo he comentado aquí en el programa en Noche de Misterio infinidad de veces. El caso es que nuestros observadores lo hacen desde infinidad de lugares y traspasando diferentes medios. Me explico. Yo siempre he dicho la palabra ovni, me niego a esto del UAP,
por infinidad de motivos. No quiero extenderme mucho porque aquí el invitado es el que manda, que es Rafael Mercado, que ahora mismo lo vais a conocer. Pero bueno, esto del UAP era para darle, digamos, una versión 2.0 a los ovnis y que pensemos que los ovnis están debajo del agua, están sobre la Tierra, están en la atmósfera, están también más allá de la Tierra y se les capta más allá de la Tierra llegando para acá y son transmedia. El caso es que los ovnis, porque me niego a decir UAP, porque ahora llegaron los militares y dijeron hay que decir UAP, porque ahora esto parece que sí es serio, lo de antes no era serio y eso me molesta bastante. Por eso me niego a utilizar el término UAP. Pero bueno, en fin, hay que decir que los ovnis se ven cerca a los volcanes. Hay veces que se meten dentro de los volcanes como si fueran a viajar al interior de la Tierra, algo que nos parece imposible desde un punto de vista físico, pero las filmaciones están ahí. Los hemos visto sobre el mar, por ejemplo, enfrente de Lima, luego nos van a contar. Los hemos visto que se meten en el agua. Se han visto en torno a instalaciones nucleares. Por eso le he puesto a este podcast OVNI los observadores, porque están en diferentes lugares, siempre nos observan e interactúan pocas veces. ¿Qué es lo que quieren nuestros observadores? Pues con sinceridad, señores, no lo sé. Pero bien, la persona que ha investigado infinidad de casos ovni en infinidad de medios distintos, que está en Perú, que allí tiene un programa de televisión, un canal de YouTube y que es un periodista muy conocido, es el señor Rafael Mercado. Pero Rafael Mercado, como es la primera vez que estás aquí en Noche de Misterio, ¿quién es Rafael Mercado para toda la audiencia de Caracol Radio? ¿Qué tal, Juan Jesús? Ale, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Así es. Bueno, mi nombre es Rafael Mercado, soy periodista. Hace como 20 años tuve una iniciativa junto con un colega, bueno, que hoy él se dedica a otro tipo de noticias, pues políticas, etcétera, pero en aquel momento nuestra pasión era descubrir cómo funcionaba, o los secretos del universo, ¿no? Cómo funcionaba de esa forma misteriosa todos estos, desde avistamientos ovni, los fenómenos paranormales, el misticismo. También nos gustaba mucho el turismo, así que fuimos desarrollando un periodismo que en ese momento no existía en la ciudad donde radico, en Arequipa, y comenzamos con un programa de radio, luego de televisión, estuvimos en prensa, hasta el día de hoy, ¿no? Continuamos y tuvimos muy buenos casos que hemos investigado casi desde el primer programa, que recuerdo los colegas se enteraron que estábamos hablando de ovnis y empezaron a mandarnos los mismos periodistas algunos videos de ovnis muy interesantes que nunca se pudieron, eso es lo más interesante, es que nunca pudieron resolverse, que incluso aquí en Arequipa, yo soy de Perú, vivo en la segunda ciudad, dicen, ¿no?, más importante, pues, del Perú. También está, lógico, Cusco y muchas otras más, pero aquí está una base de operaciones, un observatorio de la NASA. Entonces, casi de inmediato analizamos este caso con incluso llegó alguna vez algún director, alguna gente que trabajaba en la NASA, y logré mostrarle muchos de estos videos que empezaron a circular en nuestro programa. Y bueno, como para terminar esta breve introducción, en el momento que nosotros hemos empezado a investigar sobre el fenómeno ovni, la verdad que no existía data, no habían casos. Incluso el más célebre, que es el combate ovni entre un avión, el combate de un avión con un ovni, que es el caso La Joya, que ustedes lo han tocado, pues no se conocía. Realmente en el año 2004, 2005, muy poco se hablaba sobre ese caso, casi era inexistente, pero hoy podemos decir, 2024, que tenemos una lista muy gruesa, ¿no?, de avistamientos, y en todos los grados que se les puede imaginar, desde avistamientos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado. Entonces ya tenemos un gran catálogo de todo esto, y bueno, espero poder en este episodio poder compartir algo de lo que hemos hecho durante todo este tiempo, que en su mayoría es inédito, ¿no? Pues lo primero, decirte que bienvenido a Noche de Misterio, tremendamente feliz de que colabores con nosotros, de que compartas tus investigaciones con la audiencia de Caracol Radio, y te quiero hacer un par de preguntas. La primera es, ¿cómo puede la gente seguirte? ¿Cómo se llama tu canal de YouTube? O si puede la gente que esté en Perú, que tenemos también audiencia en Perú, ¿cómo pueden ver tu programa de televisión? Eso, y luego, porque esto una vez lo comentamos, ¿qué cara te ponían en la Facultad de Periodismo en Arequipa cuando decías que querías investigar ovnis? Que nos cuentes eso, porque me parece un tema súper curioso.
No, sí, pues claro, a mí me pueden encontrar como en las redes sociales Rafael Mercado Benavente o como Matergia, que es un nombre que inventamos en aquel momento, que es entre, a ver, la fusión o algo así entre la materia y la energía, ¿no? Entonces, Matergia, ¿no? Estado especial del universo, ¿no? Matergia, así me encuentran en el YouTube, en el Facebook, en el TikTok, en el Instagram, en todo, ¿no? Básicamente, googlean y me van a encontrar. Y bueno, sí, cuando yo estaba en universidad, recuerdo que uno de los maestros, pues me prohibió directamente, ¿no? Que toque, no sé por qué, me habrá visto la cara así de extraterrestre. Te lo prohibió. Me ¿Qué? prohibió hacer cualquier cosa que tenga que ver con los extraterrestres para los trabajos. Teníamos que diseñar varias revistas, periódicos, tú sabes, ¿no? Usando el Corel, usando el Photoshop, te van enseñando estos programas y uno puedes hacer algún, no sé, algún periódico de deportes, de espectáculos, de lo que tú quieras. Pero lo que sí, a mí directamente me prohibió, me dijo, eso no debes hacerlo porque no es periodismo, porque no vende, no es interesante y porque no. Y bueno, después de que yo trabajo actualmente en un diario, estoy en Diario Los Andes, publico desde hace como 5 o 6 años para toda la región sur del Perú, y lógicamente ahí trabajo, me pagan lógicamente, porque el día que no se venda en periódicos, porque no está bien el semanario que dirijo, que se llama Mundos Ocultos, pues me echan a la calle, pero va muy bien, se vende muy bien, la gente lo toma de una forma muy interesante y además que tocamos los casos con mucho profesionalismo, ¿no? Entonces, he dictado conferencias para mis compañeros, incluso lo he visto ya luego al profesor, al docente ahí, ya, pues ya no me ha dicho nada de vergüenza, ¿no? Me imagino porque al final se equivocó, porque este tipo de periodismo existe y aparte debe hacerse con toda la responsabilidad del caso y pueden trabajar periodistas que se dedican a esto, tienen un campo y un rango de acción impresionante, ¿no? Desde trabajar en canales prestigiosos como History, como Discovery y tantos otros canales que hay, hasta los medios tradicionales o periódicos o medios digitales, ¿no? Pero pienso que la universidad debería también formarnos para desarrollar ese tipo de periodismo que o sea, no tiene nada que envidiar a otro y merece cumplir con todas las reglas, ¿no? Para no caer, pues, en imprecisiones. Pero bueno, fue una curiosidad que me pasó y que si yo le hacía caso al profesor, tal vez no estaría aquí ahorita. No, y genial que lo comentes, es que me encanta esa historia tuya, cuando me lo comentaste un día, me pareció fabuloso en el sentido de decir, a ver, existe un tipo de periodismo, que es el periodismo de misterio, que es un periodismo veraz, ¿vale? Que se basa en hechos como cualquier tipo de periodismo. Cosa distinta es que hay detrás de esos hechos. Tú das tu hipótesis, yo la mía, y cada uno que se quede con la que quiera. Yo siempre digo, yo pongo los hechos encima de la mesa y ustedes deciden qué hay detrás y qué no. Y bueno, es un periodismo que tiene un gran problema de audiencia. Nosotros en este podcast, entre el año 2021 y 2022, pasamos los 40 millones de reproducciones, ¿vale? Claro. Me falta el dato del año 2023, somos el número 1 en Colombia. No tengo el dato latinoamericano, pero es posible que estemos o que seamos incluso el número 1 en Latinoamérica. Y mira, te voy a dar un dato solo para que te hagas una idea. En digital, este programa factura más que todo el fútbol colombiano. Te doy solo ese dato para que veas lo mal que nos va. Entonces, bueno, y aparte creo que tú también colaboras con History Channel, como es el caso de Alejandro Bernal, como es el caso mío también. Estamos en History Channel colaborando con documentales que se ven en todo el continente. Es un periodismo que no sé por qué los círculos académicos, o por decirlo de otra forma, los círculos ortodoxos nos odian, pero es un periodismo que está ahí, que levanta muchísimo interés y además, como es tu caso, pues tú te alejas de las idioteces que hay en YouTube y ese tipo de cosas y haces un periodismo en condiciones que es periodismo de misterio. Así que nada, me alegro que no le hicieras caso a ese profesor y estés hoy aquí en Noche de Misterio. No, y luego me contrató la universidad para hacer ese periodismo y mi programa salió en la televisión de la misma universidad, que es un canal aquí en Arequipa. Creo que es el más antiguo del sur del Perú. Este canal tiene, bueno, ahorita tendrá 60 años, creo 70. No sé, tiene un montón. Y aparte que era en aquel momento todavía mucho más, porque es muy prestigioso. Y bueno, me terminaron pagando por hacer mi programa en la misma universidad. O sea que el profesor estaba totalmente errado, ¿no? Pero bueno, eso ya se superó y bueno, creo que hemos, como te digo, ¿no? ¿Cómo puedo decirte? O sea,
no había ni un caso en Arequipa, te lo juro, no había nada, ¿no? Y fue gracias a las investigaciones y todo, y a los colegas que nos enviaron información y todo, que tenemos una lista bastante nutrida ahora. Sí, sí, sí. Qué bueno. Solo por curiosidad, ¿a qué altitud está Arequipa? Estamos a 2400. Ah, no, pues 2400. estáis 200 metros menos que Bogotá. Nosotros estamos a 2600. Yo pensaba que nos superabais. Pero bueno, sí, aquí andamos con el oxígeno justo también. Sobre todo yo que llego de viaje ahora mismo de Estados Unidos, estoy que respiro por las orejas. Pero bueno, Claro, claro. Sí, sí, sí. Ahí vamos. Oye, vamos a empezar a meternos en materia. Pero fijaros, lo importante que es esto. Cómo incluso en una facultad de periodismo le atacan a este tipo de periodismo. Es una cosa increíble, ¿no? Sí. Y que no se pueda hablar de esto en... Bueno, yo una vez me invitaron a la universidad, está una clase en la... ¿cuál fue? En la del Bosque. Tengo que decir que es el único sitio donde he dado una charla, aquí en Colombia. Pero bueno, pues señores profesores universitarios de las facultades de periodismo, no de Colombia, de toda Latinoamérica, de toda Hispanoamérica, que sepan que esto es un tipo de periodismo que tiene unos datos de audiencia, además, bastante importantes. Después de que nos contara Rafael Mercado quién es, cómo llegó al periodismo de misterio y cómo en la facultad no le tenían fe, aunque luego le hicieron incluso dar clases, vamos a meternos ya en materia con las preguntas que van al meollo de la cuestión. ¿Qué quieren nuestros observadores? Y la entrevista con Rafael Mercado continúa así. Yo te hice una entrevista ya para Oculto tras la sombra, para el canal de YouTube en el que está Alejandro y estoy yo. Y quería tocar contigo hoy otro tipo de caso de los que tocamos ahí, que no creo que nos dé tiempo a tocar ni la mitad, ¿vale? Ya te digo. Pero vamos a hacer lo posible. Vamos a hacer, no te preocupes, te molesto en un mes y pico, te molesto otra vez. Me gusta hacer los casos bien, con todo el tiempo necesario. Eso. Y si hacemos solo 2 casos, son 2 casos y no pasa nada. Lo primero que te quiero preguntar, ¿por qué es noticia OVNI respecto a Perú a nivel mundial? Es, ¿qué opinas? No sé si has ido a investigarlo o no, creo que no, nada más te pilla a ti lejísimo. ¿Qué opinas de los avistamientos OVNI que ha habido en la Amazonía peruana, donde la gente comenta de los famosos pelacaras? Comenta que son luces extrañas con unos humanoides extraños que se mueven flotando por la selva y que habrían agredido a gente en la comunidad de Iquitu, en la región de Loreto, en el Perú, en una zona muy apartada. Creo que está como a 9 horas de lancha de Iquitos, de la capital de Loreto. Yo he investigado casos OVNI aquí en la Amazonía colombiana exactamente igual, que son casos donde la gente dice que cae desfallecida al lado de estas luces, es como si los agredieran, como si los persiguieran. Y tenemos un caso año 1978, creo, si la memoria no me falla, que es en la isla de Colares, en Brasil, también la Amazonía, donde se dio una migración por ataques OVNI, esto es único en la historia, y tuvo que intervenir incluso el ejército brasileño, como ha tenido que intervenir el ejército peruano allí en el poblado de Iquitu. ¿Qué conocimiento o qué información tienen sobre lo que está pasando en la Amazonía peruana respecto a este tipo de agresiones de OVNI? Sí, efectivamente. Ya habíamos escuchado esto hace algunos meses atrás, o sea, antes del evento más conocido y del testimonio que se difundió por televisión, por radio, hasta en directo fue esto, de unos pobladores que le habían disparado a corta distancia a un supuesto, ellos lo describían como el duende verde, ¿no? Un ser totalmente en un deslizador o con unos propulsores que estaba generando ya un caos desde hacía buen rato, porque no recuerdo si fue el año pasado o esos meses atrás, había atacado otra comunidad, a unos jóvenes, a unos niños, casi secuestra a uno, tuvieron que luchar para poder zafarse pues de estos pelacaras. Y también se hizo recuerdo de un caso de un profesor que estaba en su cabaña, su choza en su casa, y fue impactado por un rayo láser a la vista que lo dejó ciego. Otro caso también que ya fue durante el momento de todo lo que ocurrió en Ucayali, en Loreto, San Martín, prácticamente en toda la Amazonía,
pero claro, en diferentes puntos. Es muy difícil llegar a esta zona porque incluso el Estado tiene cero o casi nula presencia, ¿no? Son casi rutas inaccesibles, ríos caudalosísimos y los villorios están separados pues por grandes distancias, como te digo, casi inaccesibles. Entonces no hay una comunicación muy rápida entre los pueblos. Sin embargo, a través de las redes sociales sí se difunde que están ocurriendo ataques casi en simultáneos en diferentes partes de la Amazonía con los mismos patrones, ¿no?, de comportamiento. Ahora, esto siempre se ha dado, solo que ha alcanzado un nivel de paroxismo de furor pues bastante exacerbado por las redes sociales, yo pienso, porque era la primera vez que esto lo podíamos escuchar, escuchábamos los balazos, incluso empezaron a circular algunos videos de ovnis que acompañaban a este tipo de incursiones, pues de estos pelacaras, ¿no? También hay que recordar que hay un video que circuló, se dio en Contacto Extraterrestre, una serie de History Channel, que lo entrega la hija del comandante Julio César Chamorro, porque ella investigó en la Amazonía, creo que fue en el 2008, en otro pueblo, justamente un ataque muy similar de los Pelacara, y lograron grabar ovnis, y esos videos son realmente impresionantes. Entonces, ya hay antecedentes de este tipo de comportamientos tan inusuales que se dan en la selva con respecto a foráneos, a extraterrestres, o algunos los denominan hasta incluso espíritus malignos de la naturaleza. Pero mi acercamiento al tema también ha sido porque me parece muy interesante todo este tipo de ataques sobrenaturales en las comunidades originarias, porque aquí en el sur, yo vivo muy lejos de la selva porque yo estoy en el otro extremo del Perú, pero también estamos muy cerca a la Amazonía, pero a la de Cusco, ¿no? Hasta ahí llega, y muy cerca, y justo en esa ceja de selva y hacia lo que es el altiplano, se cuenta mucho sobre un ser mitológico que practica lo mismo, ¿no? Que es robarse a las personas prácticamente para extraerles esto lo cuentan en Huánuco y en lo que estamos hablando en la selva, como que los extractores de grasa, específicamente en la selva les arrancan el rostro, ¿no? Aquí los famosos pistacos estás hablando, que es gente que te asesina para quitarte la grasa. Y aquí en el sur, los pistacos o los caricari, ¿no? Los cariciri, que es también hacia Bolivia. Entonces, es un modus operandi, claro, o sea, al final casi es lo mismo, porque secuestran personas, extraen los órganos con fines ritualistas, básicamente. En cambio, los pistacos o los pelacara de la selva, yo los relaciono un poco más con lo que dicen, ¿no? Algunas mafias organizadas que lo que buscan es vender esa grasa, lo que extraen a grandes corporaciones. Entonces se creó toda una serie de mitos que aquí en el Perú los hemos conocido muy bien en la década de los 80s. En la década de los 80s en el Perú y 90s había mucho terrorismo, mucho caos, y algunas personas se refieren de que es en este momento que se crea un psicosocial o se da una euforia con respecto al resurgimiento de los pistacos, que estos están en las crónicas, en las leyendas, son antiguos, pero esta vez los pistacos que aparecían ya no lo hacían en la selva, sino en las grandes capitales, en camionetas, secuestraban personas, extraían órganos y luego esto lo vendían a entidades del extranjero. Entonces, siempre ha sido un fenómeno que ha estado dando vueltas en el Perú, y hoy yo pienso que toma nuevamente elementos. Es que es un fenómeno muy raro, porque siento que ahora está tomando elementos de mucha modernidad, porque ya lo estamos relacionando, casi es el mismo modus operandi, pero los que lo están perpetrando son extraterrestres, ¿no? Entonces, que básicamente uno dice, bueno, un extraterrestre tiene toda la tecnología del mundo para venir, o del universo, ¿no?, para llegar a este planeta, y qué gana asustando un pequeño pueblo, ¿no? Entonces son como esas grandes contradicciones que tiene el fenómeno, pero al margen de lo que uno puede especular o creer, yo estoy totalmente convencido de que son reales, de que hay un elemento mitológico vivo, o sea, que detrás de esos ataques es muy factible que esté una fuerza viva de la Amazonía, que también pueda haber y estar siendo utilizado eso por, no digo un psicosocial, pero sí por seres humanos que se dedican a este tipo de, tanto el cariciri, como que es un ser andino ritualista y existe, como también los pelacara ya para asustar a los pueblos,
y también, ¿por qué no podría darse y confluir con el tema extraterrestre? Yo, la verdad, no puedo definir exactamente qué está ocurriendo, porque, por ejemplo, si se tratara de un hombre que va con un traje, ¿por qué nunca refieren de que los árboles o el follaje se mueve? Otra cosa también que me pareció alucinante fue un testimonio de una mujer que habla que estaba completamente segura y había escuchado, incluso atacó uno de estos pelacara y al pelacara se le cayó su bolsa y dentro de la bolsa tenía muchos rostros que le había cortado a las personas de la selva y ellos pensaban de que estos extraterrestres no tienen rostros y les quitan el rostro a ellos para poder disimular, para poder mimetizarse con nosotros, ¿no? Entonces, realmente da para volar este tema y bueno, mi sueño es poder ir a la selva e investigarlo in situ, pero ya te digo, bueno, es complicado, pero que el fenómeno continúa hasta hace algunas semanas atrás. En Twitter han estado reportando que seguían algunos ataques aislados, pero yo pienso que son oleadas, ¿no? También. Mira, sí, son como oleadas. Yo te comento, pues yo he tenido la suerte de sí investigar en la selva amazónica, en Colombia y en la peruana, porque el caso más impresionante que yo recopilé fue la isla del Cacao, que es territorio peruano. Entonces, te comento, yo diferencio, o sea, la gente que dice que ha visto estas luces y estos seres, a mí me comentaba un hombre como Gerardo Paima, cómo de repente esta luz se transformó en un ser de más de 2 metros. Él me decía que tenía como una especie de máscara de fuego, me dibujó la cara todo como una especie de máscara metálica que llevaba, que daba muchísima luz, y cuando él le fue a pegar un machetazo simplemente sintió tal debilidad que no se podía mover y estuvo 2 días en cama. Recopilé este caso ahí, recopilé otro caso muy interesante cerca del lago Tarapoto, eso ya sí es territorio colombiano. Aquí en Colombia le llaman mochacabezas. Y yo lo que creo es que se confunde y la gente ha visto esas luces y de repente aparece alguien decapitado, que son cosas que desde mi punto de vista tienen que ver con el narcotráfico, porque como tú has dicho, son zonas que están alejadas de la intervención estatal, no hay policía, no hay ejército, ni absolutamente nada, y se han confundido esas leyendas. Perú creo que es incluso más complejo, porque yo seguí muy de cerca el tema de los pistacos. Los pistacos son reales. La leyenda se hizo realidad, no sé si fue en el año 2008, 2009, corrígeme tú, cuando la policía peruana detiene unos señores que asesinaban gente, les cortaban la cabeza y les sacaban la grasa y encontraron las jarras de grasa humana. Botellas, todos fueron a la casa. O sea, hay gente que compra grasa humana para hacer rituales o yo no sé para qué, para lo que sea, ¿vale? Pero estos señores, y además se encontraron un montón de esqueletos. ¿Qué sucede? Que tú asesinas a alguien en ese tipo de zonas y la gente se tiene que ir para denunciar a la policía 10 horas en lancha, no lo hacen. Eso se queda ahí ya y ahí quedó. Entonces, es como que se han ido mezclando varias cosas. Ahora, lo que yo tengo claro, y es mi opinión, ¿vale? Me puedo estar equivocado o no. Cuando yo vi las imágenes del poblado Iquitos y la gente diciendo lo que estaban viendo, esos seres, esas luces, que es muy similar a los testimonios que yo recopilé en Colombia, eso para mí es total y absolutamente real. Luego cuando llegó el ejército peruano y dijo, no, esto es gente minero de minería ilegal y tal, digo, a ver, que la gente que vive en la selva, de la selva sabe 10 millones de veces más que tú, ni se confunden ni vainas, se han criado ahí, viven ahí, es su entorno, ¿vale? Entonces me pareció algo tremendamente interesante. Por eso te quería comentar. Me gustaría la opinión de Alejandro Bernal. Juanje, de hecho, mientras los escuchaba a ustedes, yo recordé mucho esa reflexión que hiciste aquí en este mismo espacio hace un par de años sobre cómo el fenómeno ovni tenía esa connotación como tan agresiva, especialmente en la selva, y un elemento clave. Perdona que te cortes, que yo sepa, solo en la selva amazónica. Yo no he recopilado un caso igual en mi vida, disculpa. Y un elemento clave, Juanje, lo que tú decías, el contexto de los habitantes de estas zonas selváticas de Colombia, de Perú, de Brasil, si nos remitimos al caso Colares, y es, Juanje, cómo estas personas
Totalmente, tal y como tú lo definías hace unos minutos, esta gente vive en un entorno en donde saben identificar no solamente los depredadores, las personas que viven ahí, tal y como lo decía también Rafa, y lo digo por la selva colombiana que tuve la oportunidad de conocer. Sé que son lugares de muy difícil acceso, tienes que navegar por ríos durante horas o días en muchas ocasiones para llegar de un pueblo a otro, el acceso es muy difícil y estas personas realmente tienen contacto con una serie de luces, con una serie de situaciones tan extrañas, Juanje, que a mí realmente, sobre todo lo que ha pasado en Perú, esa casuística que hemos estado comentando en esta parte del dossier, Juanje, me parece muy llamativa y como dice Rafa, se sigue presentando hasta nuestros días. Sí, sin contar la gran cantidad de seres mitológicos que tienen comportamientos muy similares, porque, o sea, tienen la capacidad de duplicar a las personas, ¿no? Incluso está el Chuyachaki, hay seres también, como decía, hice un reportaje, eh, han podido, qué sé yo, o sea, ser de otra rama de la evolución, ¿no? Otro tipo de híbridos, de humanos, no sé, pueblos no contactados. Hay muchos misterios en la selva y podríamos estar ante diferentes, como tú dices, ¿no? Podríamos estar confundiéndonos, pero sí, yo pienso que hay como una idea, algo que comunica todo eso, ¿no? Y si rastreamos las leyendas más antiguas de estos seres sobrenaturales, en la selva siempre han existido, ¿no? Ese temor a lo desconocido y te reitero, a estos seres inexplicables, ¿no? Incluso el doctor Choi, bueno, que seguramente ya lo han entrevistado tantas veces, él ha contado, ¿no? El caso de unos militares que estuvieron casi frente a un hombre muy parecido como el depredador, ¿no? El de la película. Incluso hay otra película, La forma del agua, que literalmente está haciendo alusión a una entidad que ha sido vista también en la selva del Perú, ¿no? Entonces, creo que en este caso existe, o sea, en la selva se comporta de alguna manera o afloran de alguna manera estos espíritus totémicos, espíritus de la naturaleza, que yo considero que tienen un comportamiento o unas características muy similares al fenómeno ovni, ¿no? Por ejemplo, ya me decías que cuando alguien tiene un avistamiento, está cerca a un extraterrestre, el tiempo se detiene, o cuando ya has conversado con uno de ellos o has tenido el encuentro ovni de muy cerca, pierdes la memoria, te duermes, o sea, y ese tipo de comportamientos también se ha estado dando con los encuentros con el pelacara también, ¿no? O con estos animales míticos. Entonces, es una línea muy delgada, ¿no? De Sí, repente claro. estamos ante un fenómeno Yo más, fíjate, yo sí, relaciono esto cuando hablan los habitantes de la selva de la boitatá, la gran anaconda que protege los lugares sagrados. ¿Y cómo la describían? Como dos luces rojas que se movían por el medio de eso, la selva, que eran sus ojos. Obvio, eso es, no es una anaconda. Las anacondas no vuelan y no tienen ojos rojos tan enormes que miden más de 1 metro. Entonces creo que es algo que está en la Amazonía, que desafía toda comprensión y toda lógica, pero que está ahí y que es un hecho, ¿vale? Y por eso quería comentarlo contigo sí. aquí en Noche de Misterio, en Caracol Radio, y si hay más noticias, te molestaré a ti y otros investigadores que seguís este tipo de casos. Bueno, fíjate que íbamos a hablar de 5 casos, hemos hablado uno, nos hemos comido la mitad del tiempo. Así que vamos a tomar esto con mucha calma y dentro de un tiempo te vuelvo a molestar. Oye, quería preguntarte, porque tú sí tuviste experiencias de avistamientos ovnis tuyas propias, investigando casos en concreto en Tacna y en Arequipa. ¿Qué es lo que te pasó en Tacna y en Arequipa? Cuéntanos esa experiencia que tuviste donde pudiste verlos y creo que incluso hasta filmarlo. Sí, sí, lo que pasa es que, eh, bueno, hubo un momento en mi carrera que decidí dedicarme al 100% porque yo trabajaba en muchas cosas, entonces dije, me voy a dedicar solamente a investigar el tema OVNI y, bueno, a veces uno es joven y tiene unas ideas bien raras, ¿no? Entonces dije, yo me considero un buen periodista dentro de mi rubro, mm, yo quiero saber de dónde salen, hacia dónde van y los voy a encontrar, ¿no? O sea, voy a dar, y lo voy a filmar si es posible, ¿no? Entonces,
y quería resolver el gran enigma, ¿no? Algo que es pues, prácticamente imposible, pero como estaba con esa actitud tan vehemente, empecé a hacer como un catálogo de avistamientos, donde se aparecían. Tuve oportunidad de visitar la misma base de La Joya. Bueno, ya hemos hablado un poquito de eso. El 11 de abril de 1980, Oscar Santamaría le dispara a un ovni, hay toda una escándalo, una persecución. Y bueno, siempre han existido leyendas sobre que hay algo raro en la ciudad de Arequipa, ¿no? Ya sea por los volcanes, o porque hay una base o porque está la misma NASA, o porque está una de las bases más importantes de la Fuerza Aérea, o porque hay un magnetismo muy importante en Arequipa. Alguna vez conversé con un piloto y él me comentaba que tienen prohibido hacer vuelos rasantes en Arequipa porque hay una veta tan grande de mineral, no sé si es cobre, oro, pero es tan grande esa beta que genera un magnetismo y este magnetismo lo que provoca son baches electromagnéticos que hacen que prácticamente se chupan a los aviones, ¿no? Entonces tienen totalmente prohibido hacer vuelos rasantes. Entonces yo no sé a otra cosa que caen demasiados meteoritos en Arequipa, exactamente en 2, 3 puntos constantemente, ¿no? Entonces, intrigado por todos estos asuntos, es que empecé a prestarle más atención a los avistamientos de las personas y fui encontrando era un chico que afirmaba tener contacto con los extraterrestres, tenía videos impresionantes e incluso videos bastante actuales en ese momento, así que le pregunté dónde podría verlos, a los ovnis, ¿no? Ya que él era prácticamente una antena, y me dice que al día siguiente iban a aparecer en determinado, entre el volcán mayor de la ciudad y digamos el sol, los 90 grados. Si yo miraba entre el volcán y el sol, en ese corredor por ahí iban a aparecer. Entonces me dirigí a un edificio bastante alto. Estuve ahí a la hora que él me dijo, que era más o menos el mediodía del 23 de octubre del año 2013. Curiosamente, ese año entró en actividad el volcán Ubinas, que está a unos 70 kilómetros de Arequipa, y que fue acompañado, esa erupción volcánica, por varios testimonios de personas, y sobre todo una ráfaga de fotografías por parte de un director de un programa de rescate del gobierno. Estuvo fotografiando el lugar y captaron, y esto fue incluso analizado por los mismos institutos oficiales, ¿no? del gobierno. La fotografía, es más, salió de ahí, de una flotilla de ovnis. Eran 3 objetos que se veía que ingresaban al cráter o a la humareda, ¿no? Al volcán, a la columna, a la pared de fuego. Esto ocurrió en el 2013 y yo escuchaba muchos avistamientos. Yo creo que hubo una oleada en ese momento, ¿no? Y entonces, cuando estaba mirando el cielo, de pronto el sol estaba brillando, y del costado del sol se vio como un puntito, como que hubiera otro sol un poquito más chiquito, brillante. Entonces yo pensé que se trataba de cualquier cosa, ¿no? A lo mejor una bolsa o algo que estaba ahí, volaba, y, como dicen acá en el argot de los camarógrafos, estaba charoleando, brillando. Entonces dije, debe ser eso, ¿no? Y de pronto, en el momento que pienso eso, me siento como que me respondieran al interior de mi cuerpo, de mi mente, no sé: vas a ver de lo que es capaz de hacer una bolsa. Y en ese momento, de los cerros, hay unos cerros que están hacia la parte, me parece, oeste de la ciudad. El tema de los contactados, como hablábamos antes, más polémico, imposible. Pero luego suceden cosas como esta experiencia que nos estaba contando Rafael Mercado, que realmente tuvo... Yo no he visto un ovni en condiciones en mi vida, ¿vale? Y llevo en esto y he hecho vigilias ovni que ya ni me acuerdo. Y sucede, pasa, y creo que esto le da más misterio al fenómeno. O sea, porque muchos contactados empiezan con delirios mesiánicos y los hermanos del espacio vienen a salvar al mundo, sí. Y algunos de ellos son estafadores, no nos engañemos, porque dan cursos y vainas y tal, y que son de dudosa reputación, pero aún así suceden estas cosas, y para mí es parte del fenómeno, aunque no lo entienda, porque los hechos están ahí. Juanje, y particularmente sobre lo que nos decía nuestro amigo Rafa, sobre esta gran relación entre los ovnis
en esta zona de Perú, Arequipa, realmente un lugar que desde el punto de vista geográfico tiene una gran cercanía con muchos volcanes en esta zona, no solamente de Perú, sino a nivel mundial. Yo creo que es una de las ciudades que está más rodeadas de volcanes. Y Juanje, y resulta que en julio del año pasado se produce el avistamiento de un extraño objeto volador no identificado en una transmisión en directo de una televisión en Perú. Resulta que... Sí, se hizo muy viral, cuenta eso. Sí. Exactamente, Juanje. Resulta que básicamente estaba nuestro colega haciendo un reporte sobre la actividad volcánica del volcán Ubinas allá en Arequipa, cuando de repente frente a las cámaras se comienza a observar un extraño artefacto volador no identificado que comienza a realizar un desplazamiento que realmente los deja a todos alucinados por lo que se estaba viendo en ese momento. Como tú decías, Juanje, se hizo muy viral y a propósito se los voy a compartir en unos instantes a través de mi Twitter @alebernalpress con doble S, con el numeral de esta noche, Enigma Caracol. Muchas gracias, amigo. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol. Y estábamos entrevistando a Rafael Mercado y nos contaba cómo, después de hablar con un contactado, le dice que cerca a uno de estos volcanes mire el sol a una hora determinada, en un día determinado, y empiezan a aparecer esferas de luz cerca de nuestro astro rey. Y la entrevista con Rafael Mercado continúa así. Se dirige a toda velocidad una luz muy potente también, como la otra, era de día, y entonces se pone en paralelo a la otra. Entonces en un momento ha estado el sol y muy cerca de ellos otros dos objetos como si fueran otros dos soles, ¿no? Los objetos empezaron a brillar, desaparecían, giraban, pero eran luces, ¿no? Luces que se notaba que giraban un poco, desaparecían en los giros, volvían a aparecer, empezaron a descender un poco, luego ascendieron otra vez y se fueron muy lentamente hacia el volcán Pichu Pichu, que está más hacia me parece que es el y se perdieron, ¿no? Si tú trazas una línea recta, te vas a topar con que está el volcán Ubinas. Si prolongas más la línea recta, te encuentras con Aramumuru, prolongas un poco más la recta y está la Isla del Sol. Es exactamente una línea recta. Entonces yo cuando vi eso me quedé bastante impactado, lo llamé a este chico que era pues un contactado, ¿no? Y le dije, oye, es increíble lo que he visto, y él me dijo, ¿qué te pareció la nave nodriza y cómo va botando estas esferas? Y yo le dije, no, yo no he visto eso, yo solo he visto dos brillos. Me dijo, son los pequeños, pero bueno, son impresionantes también. Y él me empezó a comentar más historias súper extrañas, súper raras. Luego de ese avistamiento, llegó me prestó su roof, el techo, ¿no? Una amiga, era un 9º piso, y desde ahí yo tuve ese avistamiento, ¿no? Y luego de esto yo empecé a hacer vigilias hacia el volcán. Durante casi un año he estado por ahí, y haciendo las vigilias, casi iba todos los días a la casa de mi amiga. Llegó la Fuerza Aérea a hacerme una entrevista, llegó Telemundo a hacer una nota, vinieron varios medios de la capital del Perú. Fue todo un suceso, ¿no? En la ciudad, aparte que se lograron hacer algunos, se podría decir, contactos programados, ¿no? Porque llegó un equipo de prensa que quería grabar un avistamiento, y lo invité a este chico que era contactado, y yo le dije, yo no sé qué haces, pero tienes que generar esto porque parte del trato era que aparezca un ovni, y yo me comprometí, pero o sea, una locura, ¿no? Todo lo que pasó en esos meses fue una locura, y al final, bueno, se vieron cosas. Estuvo incluso presente el doctor Choi, el doctor Anthony Choi estuvo ahí en algunas de esas grandes vigilias. Hemos visto luces que de pronto aparecían en la parte superior del volcán, del Misti, el volcán principal. Y bueno, yo con este avistamiento yo creo que entendí que como que hay digamos, un líder de estos ovnis que va trepando la cordillera, va subiendo, y en lo que va, mejor dicho, van saliendo de la costa, porque identificamos que habían temblores seguidos en una falla geológica que hay justo en las costas de Arequipa. Y justo cuando hay temblores, más o menos a los 5 minutos empiezan a verse ovnis por la ciudad, ¿no? En aquel momento es lo que yo determiné según lo que investigué. Y entonces me di cuenta que salían de la costa
iban buscando la cordillera y se dirigían hacia el lago Titicaca, ¿no? Lo hacían a una velocidad impresionante. Entonces va como uno, como el que va dirigiendo la operación, y luego se le van acomodando, van viniendo otros, se van sumando y van haciendo como una especie de formación. Y es curioso porque hay una fotografía, la que te comenté, que es del volcán Ubinas de ese año, que logran captar, gente del gobierno capta esto en varios frames, ¿no? Que generan hasta un videoclip prácticamente, que se ven 3 objetos en formación perfecta ingresando al cráter del volcán Ubinas. Entonces, yo creo que por ahí va un poco la cosa, por lo menos de lo que ocurrió en ese entonces. Y luego en Tacna, a los 2 años, tuve oportunidad de acompañar a a un señor, ¿no? Un contactado también de allá de Tacna, se llama Fernando Bendezú, que tuvo una experiencia bastante fuerte en el año 95. Él tuvo, junto con otras 2 personas, vieron a 2 extraterrestres, ¿no? Que les dieron unos mensajes, y luego todo el grupo que estuvo junto con él, varios tacneños, fueron testigos de múltiples avistamientos, ¿no? Múltiples. Y es un caso que también fue, hasta el día de hoy, es muy recordado en Tacna, y creo que fue en el desierto de Chuchuco, y creo que hasta el día de hoy uno puede tener experiencias en ese lugar, porque cuando yo fui, me enteré de toda esta historia y todo lo que contaban, bastante escéptico, porque lógicamente siempre hay que tener cuidado con estos relatos y corroborarlos mucho. Los acompañé a una de sus vigilias en el desierto de Chuchuco, y en el momento que más o menos él dijo, ¿no? De pronto van a ver que de alguno de estos cerros va a salir algo, por favor, todos tranquilos, y por favor le avisan al periodista que está acá, Rafael, para que filme con calma, por favor, nadie grita, porque si están por acá, nos van a dar la experiencia, a ver. Y en eso que termina de hablar, sale de uno de los cerros era un vehículo, una situación bastante rara, como un hexágono, lleno de luces, eran 3 a la derecha, 3 a la izquierda, y una luz central, como un spotlight muy fuerte azul, y se le veía un poco la forma, era como un hexágono, como una canastilla, ¿no? Y el objeto estuvo muy cerquita de nosotros, ahí sí tuve la sangre fría de grabarlo, logré hacer una toma que está en internet, pueden ver ahí ovnis en Tacna Matergia, les va a salir. Y luego un segundo objeto salió de otro lado y empezaron a darnos vueltas. Fue muy interesante porque como había muchas personas, se grabó con muchas cámaras, entonces en otra toma se ve cómo los 2 objetos se entrecruzan en un momento, y a la misma cámara le pasa algo. En ese mismo momento se corrompe la imagen. Es bastante interesante lo que pasó ahí. Entrevisté a todas las personas que estaban también, a cada uno les dije que habían visto. Todos coincidieron, todos habíamos visto lo mismo, todos habíamos grabado lo mismo, eran 2 objetos que, claro, 2015, no existían drones, uno podría pensar a lo mejor eran drones y todo, pero curiosamente estábamos muy cerquita a la frontera con Chile, así que esas zonas de fronteras están totalmente intervenidas, tú no puedes volar, ni siquiera puedes volar un dron en el Cusco porque estás completamente intervenido por la torre de control, ¿no? O sea, simplemente tu dron no arranca, así de simple. Y era muy raro, o sea, fue muy random lo que pasó en ese momento. Los objetos eran también bastante grandes, ¿no? El juego que hacía de luces eran patrones súper raros, ¿no? Eran luces naranjas, luego cambiaba azules, luego iba amarillo, todas, ¿no? No he visto tampoco algo así que hagan los drones, ese tipo de secuencia, ¿no? Y bueno, me quedé bastante impactado porque fue el 26 a las 6:26, éramos 26 personas, no sé, creo que tenía 26 años, no sé, todo con el 26. Entonces le consulté a Fernando, mira, me están saliendo mucho este número 26, y me dijo, lo que pasa es que un 26 de agosto de 1995 tuve mi primer encuentro con estos extraterrestres, y era como una forma de avalarme, de darme una señal que por eso este día 26 se han aparecido, y todo era con esa numerología bastante curiosa. Yo que había escuchado siempre a Ricardo González, a Sixto Paz del 33, ¿no? Pero del 26 nunca. Entonces ya fui ampliando un poco más mi percepción ante todas estas cosas, que en realidad no, todo se mueve con su propia regla, con su propio, digamos, su propia frecuencia única, ¿no? Y bueno, fue muy interesante porque luego he viajado muchas veces más a Tacna y he logrado conseguir testimonios, videos bastante peculiares de objetos que
prácticamente iluminan el interior de las viviendas, o sea, aparecen objetos enormes, iluminan las viviendas y persiguen a personas constantemente, o sea, da la impresión como que quieren el contacto directo, ¿no? El contacto está muy a flor de piel en Tacna, es lo que me di cuenta. Como tal cual lo que pasó en Chilca en los años 70, en esta parte Chilca y la Papa León XIII, ¿no? Que muchas personas han tenido contactos en los 60, 70 con extraterrestres en Chilca. Yo pienso que ese fenómeno se pasó un poco a Tacna en esas fechas, así que me fui muy contento de ese lugar. Y también estuvo en esas fechas estuvo el doctor Choi, pero no se quedó a la vigilia porque tenía que hacer programa en Lima, entonces él regresó, así que ese mismo día no estuvo el doctor Choi, pero bueno, siquiera yo estuve ahí para documentarlo y desde ese momento marcó bastante mi carrera porque yo me sentí en otro nivel de investigación, en un nivel en el cual yo ya no me preguntaba si esto No, era real o no era real. fuiste testigo, pasaste de preguntar a que ahora te preguntemos nosotros. Es que el cambio es tremendo. Yo te quería preguntar, con toda esta información que nos has dado, varias cosas. La primera, me parece fascinante esa investigación que has hecho, que dices que salen del mar, queda como un movimiento geológico, tectónico reflejado y hacen una línea por encima de lugares sagrados, porque tú me has mencionado Ararumuru, que se dice así o no, que no es la palabra quechua, creo que sí, Aramumuru, Amarumuru. Vale, Sí, las dos formas, sí. Aramumuru, vale, que es un portal que hay, o sea, para que la gente sepa qué es Aramumuru, voy a describirlo. Es en una pared, una puerta enorme que da a la nada. Y es de cultura pre-inca, eso está de antes ahí que los incas y es como un lugar ancestral donde se iba a tomar contacto con seres de otras dimensiones y tal. Y luego me has mencionado otro lugar que es la Isla del Sol, en el lago Titicaca, en territorio boliviano. Yo he estado en la Isla del Sol, estuve filmando en la Isla del Sol, hay un altar inca arriba y enfrente además está la Isla de la Luna donde hay un templo y la Isla del Sol también un templo pequeñito abajo. Y, o sea, esto es como que los lugares sagrados que nos marcaron las culturas antiguas, las culturas ancestrales, tenían que ver con estas luces porque creo que los confundían con sus antiguos dioses. Los confundían o fueron sus antiguos dioses, que esto daría para hacer otro programa. Eso de un lado, que ahora me gustaría tu opinión y la de Alejandro Bernal, el tema de los lugares sagrados y esa investigación que has hecho que me parece magistral. Y lo segundo que no quiero que se me pase es nos han mencionado contactados. Yo en este programa todavía en 4 años no he entrevistado a un contactado. Porque hay veces que me dan un poco de miedo y tal, que empiecen con mensajes mesiánicos y denostan el fenómeno ovni. O sea, hacen que la gente diga, esto es una tontería, esto es una chalaura y tal. Pero sí es cierto que este tipo de personajes, no sé por qué, de vez en cuando es como si hubieran tenido un contacto con esa realidad. Eso no solamente altera sus vidas, sino que empiezan a dar mensajes que son muy crípticos, pero luego esas naves se ven. Que quizás que estemos al comienzo de un diálogo en el que no entendemos qué nos están diciendo. Nunca he entrevistado, bueno, yo sí he entrevistado en mi vida, entrevisté a Sisto Paz hace muchísimos años en Madrid y entrevisté a un argentino que me contó una historia, fue una historia fascinante. No me acuerdo, tengo que recuperar su nombre y un día prometo que tampoco, o sea, yo no me metí a investigar la vida ni la obra de casi ningún contactado, ¿no? En realidad estas dos únicas personas son las con las que tuve un contacto uno porque vivía muy cerca de mi casa y estábamos en esa investigación, y el otro porque me invitaron a dar una conferencia en la misma universidad y él estaba como ponente, entonces nos llevó como él era guía de turismo, entonces nos llevó como a una salida turística, pero que por lo bajo en realidad era un contacto ovni, ¿no? Entonces ha sido como que muy casual, ¿no? Porque realmente tienes toda la razón, es un tema que hay que tocarlo con muchas pinzas, en realidad, ¿no? Eso, es muy complejo. No he entrevistado a Ricardo González Corpancho, tengo el teléfono de él, hago aquí la promesa que lo voy a entrevistar. Igual, yo pondré los hechos encima de la mesa y cada uno que decida. Claro. Todo el mundo me ha dicho, Juan, que entrevista a Ricardo, que te vas a llevar una sorpresa. Entonces, tanto me lo han dicho otros colegas periodistas que lo voy a entrevistar. Y este señor argentino, que no me acuerdo ahora mismo del nombre, también prometo que lo entrevistaré un día. Porque es otra visión del fenómeno ovni. Perdona,
Dime, Sí, Rafael. sí. No, no, te diré que estos dos contactados, tanto el uno que prefiere mantenerse anónimo hasta el día de hoy, no me ha querido dar una entrevista increíblemente nunca. Eso sí es raro, ¿eh? eh, sí, sí, él estaba en el grupo Rama y de aquel momento, me parece, y como que la gente no le creía mucho, lo notaban fantasioso. Bueno, Misión Rama, que Y es un grupo que crea Sixto Paz Wells, sí, sí, sí. para que la Y que gente tiene lo... la mente bastante abierta, pero ya para que dentro de ese grupo que tiene la mente abierta digan como que no, él no pasa nada. Era raro, pero luego este chico sí tenía datos, tenía videos y generó, yo pienso que logró darme un buen tip, ¿no? De dónde era el corredor. Y en el otro caso del amigo tasneño que es Fernando Bendezú, tampoco integra ningún grupo. En su inicio también estuvo en Grupo Rama, pero luego han tenido mensajes bastante, se podría decir, disidentes, ¿no? Porque cuando le preguntas cuál es el mensaje de los extraterrestres, él dice, no hay mensaje, ¿no? Simplemente están, nos dan un avistamiento y el mensaje lo crea cada uno, ¿no? Cada uno interpreta su propio mensaje. Simplemente ellos nos dicen hola y con eso es suficiente, ¿no? Y no ha hecho de esto una religión ni nada y se mantiene, ha dado muy pocas entrevistas y se mantiene muy al margen, ¿no? Tiene una vida privada muy sagrada prácticamente. Entonces, bueno, por lo menos son personas que no han buscado nunca la exposición mediática, pero sin embargo, contrario a lo que uno puede creer, sí tienen resultados. O sea, en el caso de que tienen varias evidencias, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Yo digo, es un poco complicado meterse a investigar a los contactados. Prácticamente es un terreno en el cual tampoco yo ingreso mucho, pero son dos experiencias que me pasaron junto a estas personas, Pero ¿no? es que me parece genial que lo comente, Rafael, te digo por una cosa. Vamos a ver, investigar el fenómeno ovni o investigar cualquier fenómeno paranormal, olvídate de la realidad que conoces. Entramos en otro Es, límite de la realidad que desconocemos completamente. Y hay cosas que nos pueden parecer absurdas, pero no por ello dejan de ser reales. eso. ¿Qué conclusión saco de eso? Muy complicado, ¿vale? Pero sí merece la pena y ahora que me lo has dicho, mira, me hago la promesa aquí que en un mes, el mes próximo, Sí. a ver si entrevisto a Ricardo González Sí, Colpancho, tiene que sus todo el cosas mundo... también. Y bueno, de lo que me preguntabas de lo de Arequipa, sí, por ejemplo, De los lugares alrededor sagrados, de de los lugares los sagrados. lugares sagrados, y te decía que más sagrado para nosotros que son los volcanes, porque Arequipa, no lo comenté, es una ciudad que lógicamente está al sur del Perú, pero la característica principal es que tenemos un valle, por ejemplo, en Arequipa, de volcanes, o sea, que estuve hace poco por ahí, son 88 conos volcánicos los que tenemos en la parte de Andagua, aquí en Arequipa, y la misma ciudad, o sea, ya el centro histórico, digamos, la capital de la provincia, Arequipa, aquí nos rodean tres volcanes, ¿no? Tenemos el Pichu Pichu hacia el este, hacia el norte está el Misti y también y tenemos el Chachani, ¿no? Entonces, cuando uno ingresa a Arequipa, llega por el aeropuerto, aterrizas prácticamente en las faldas, muy cerquita a las faldas del volcán Chachani. Este volcán, dicho sea de paso, estos nombres no son quechuas, ¿no? Probablemente son quinas, aymaras o de un idioma súper antiguo, ¿no? Entonces, este volcán siempre ha tenido historias bastante raras. Yo hablé también con el controlador aéreo del aeropuerto y me comentó, incluso lo tengo grabado a él, ¿no? Que han tenido emergencias. Por ejemplo, llega un avión de Lima, quiere aterrizar en Arequipa y le dice, ¿sabes qué? Compadre, date una par de vueltas porque ahorita tenemos una emergencia en el aeropuerto. De la nada ha aparecido una luz ahí encima de la torre de control y mejor date unas vueltitas hasta que la luz se vaya. Y eso dice que constantemente les ocurría. Y a veces han visto que estas luces se meten al cuerpo del volcán Chachani. Conversé también con gente que vive hacia los alrededores y me comentan lo mismo. Y cuando yo tuve estos avistamientos, estaba muy cerca de esa zona también. Entonces, conversé con los vecinos y me contaban que veían a veces en las tardes como había unas esferas y a veces sí han visto a los ovnis completamente con sus ventanillas y con todo. Y es como que el volcán se abriera e ingresan al volcán. Ahora, hace muchos años encontré en un periódico ¿Cuál es el nombre del volcán, perdona? Chachani. El Chachani. Chachani, sí es el que está pegado al aeropuerto. Luego tienes en el medio al Misti y hacia la derecha está el Pichu Pichu.
Entonces, tenemos ahí 3 volcanes y además estamos rodeados, Arequipa, por cerros. Estamos como, es un valle, ¿no? Como una olla, estamos como en una olla así, rodeado de volcanes y de cerros. Entonces, siempre se han comentado de que estos espíritus han sido muy poderosos, ¿no? Incluso, bueno, más hacia la parte de la altura de Arequipa, Cayoma, vamos a encontrar el Sabancaya y el Ampato, donde encontraron a la dama del Ampato, la momia Juanita, ¿no? ¿no? No es una momia, es un cuerpo congelado, al cuerpo congelado de Juanita, que hace poco han visto un documental de la serie de Lo Inexplicable, se tocó ese caso a profundidad. Pero lo interesante es que investigando esto de los volcanes, encontré un testimonio era un hombre que guiaba a todos los que son vulcanólogos. Aquí al Arequipa llegan vulcanólogos de Japón, de todas partes del mundo, porque como te imaginarás, tienes la gran oportunidad de analizar volcanes extintos, volcanes en actividad, volcanes muy peligrosos. Entonces llega mucha gente del extranjero a investigar. Entonces este señor vive en el poblado de Ubinas, esto es en Moquegua, está muy pegado a Arequipa, estamos a 70 kilómetros nada más de este volcán que está activo. Y él me comentaba, me costó mucho encontrarlo, viajé a la zona, es bastante lejana, es difícil acceso, mejor dicho, porque son unos valles así bien intrincados, unos abismos bastante peligrosos. Logré encontrar a este señor Melquiades Álvarez y él comentó alguna vez en el periódico que tuvo unas experiencias bastante raras, que ya cuando lo conocí me las contó, y él decía que los mismos volcanes tenían un idioma especial para comunicarse, que eso siempre había escuchado de chico y que incluso la gente lo conocía, ¿no? Y que él había sido testigo de uno de esos lenguajes especiales. Le digo, ¿cómo es esto, no? Mira, lo que pasa es que un volcán bota de su boca, ¿no? Bota como una esfera incandescente, esa esfera se va hacia el otro volcán que está más abajo, se mete a ese volcán y luego cambia de color y de otro color sale la bola y vuelve a ingresar al otro volcán. Y siempre han dicho que así se hablaban los volcanes por acá. Entonces ya yo me quedé bastante impresionado y bueno, él ya lo relacionó al fenómeno, en realidad no sé si fenómeno ovni, pero él pedía a gritos ahí en la nota del periódico que por favor vayan científicos a decir qué son esas luces que estaban saliendo del cráter de este volcán, que querían una explicación, ¿no? Y bueno, luego... Claro, efectivamente, el GEMET es un instituto geológico minero metalúrgico del Perú, ya ha puesto cámaras, ha dado algunas conferencias, ha conversado con la gente, pero no es que no dé crédito, al contrario, le da mucho crédito a lo que ven las personas, pero eso no lo hacen público, se mantienen al margen, casi nunca opinan, pero tienen en su poder algunas fotos interesantes de ovnis. O sea, prácticamente es un secreto a voces de que se ven cosas, ¿no? Incluso alguna vez alguno de estos científicos me dijo que podían tratarse de energías piezoeléctricas que tienden en las altas, tú sabes, ¿no? Esto que generan los volcanes, bastante energía telúrico-magnética, eléctrica, entonces botan como energía y esta energía podría ser en forma de piedra, en forma de algo, podrían botarla y luego por el magnetismo volverla a traer, y eso es lo que nos da la ilusión de que las esferas vienen y van, ¿no? Pero esa hipótesis no está probada para nada, es bastante eso me parece osada y loco, aventurada. que vayan las piedras de un volcán a otro saltando, que Sí, son ya, o sea... X kilómetros. No, y aparte que, mira, fuera de eso, también en las crónicas, como te comenté en el otro programa, pero solo para tocarlo brevemente, en las crónicas más antiguas de Arequipa, se registra pues un evento que fue un megadesastre. Este megadesastre ocurre en el año de 1600, también ocurre bueno, en realidad esto era Arequipa en ese momento, ahora es Moquegua, ¿no? Pero en Moquegua está ubicado el volcán Huayna Putina, o en quechua, ¿no? En Puquina es el joven aguador, el Huayna Putina. Y atentos a lo que nos va a contar luego Rafael Mercado en el siguiente bloque, porque me parece tremendamente interesante. Y llega una catástrofe, va a suceder algo terrible que puede acabar con miles de vidas y un fenómeno sobrenatural también donde aparecen luces, algo que ha pasado muchas veces en la historia. Y también la aparición de una extraña figura antropomorfa, Juan G, con aspecto de reptil. Eso nos lo va a contar con todo lujo de detalle Rafa Mercado. Pero nuevamente, Juan G, relacionado con ovnis y volcanes, un avistamiento... Bueno, de las piedras saltarinas, hay veces que los escépticos
se inventa una cosa para justificar Unas los ovnis. explicaciones, Sí, macho, por favor. que me quedo con los extraterrestres. Aunque una flotilla de ovnis que fue captada por una webcam cerca al volcán Popocatépetl en México, una noticia que también fue viral en agosto del año pasado. Es impresionante ver más o menos como una hilera de 4 o 5 objetos van directo hacia el cráter de uno de los volcanes más impresionantes, al menos de esta parte del mundo, Juanje, que claramente nos demuestra esa relación entre el fenómeno y los volcanes. Algo que puede parecer muy loco, porque la temperatura dentro de un volcán son de miles de grados, pero las imágenes están ahí. ¿Qué tecnología tienen para poder hacer algo así? Lo desconozco, pero las imágenes y los testimonios no dejan lugar a dudas. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol. Nos estaba contando Rafa Mercado una serie de datos muy interesantes respecto a los volcanes y una catástrofe, año 1600. Y justo antes de la catástrofe sucede lo siguiente. La entrevista con Rafa continúa así. Erupciona el 19 de febrero de 1600, el terremoto, producto de esta gran erupción, se siente en Lima, imagínate, hasta Lima. Las cenizas llegaron hasta Panamá y creo que la temperatura de la Tierra se elevó, no sé cuántos, si fue medio grado o algo así. Arequipa, la ciudad de Arequipa, se vio envuelta en un manto de oscuridad que duró, me parece, cerca de 1 o 2 meses, y fue el apocalipsis prácticamente en Arequipa. Y esto que originó que muchos cronistas relaten todo lo que ocurrió en ese momento. Entonces, ¿qué te cuentan, no? Que mientras esta erupción ocurría, una esfera incandescente de fuego, un globo de espanto, baja a la plaza de armas o cae a la plaza de armas con una furia, una velocidad de rayo, y todos dijeron, bueno, ya estamos muertos, ¿no? Porque la gente estaba rezando, la gente ya ni rezaba dentro de las iglesias, rezaba en la plaza mayor, y cuando ya los iba a quemar, iban a ser devorados por esas llamas, este objeto frena en seco, así dice, e ingresa a la catedral, da una vuelta por el altar mayor, se mete por toda esa zona, gira, sale por la otra puerta, se va por el cementerio y luego con velocidad de rayo desaparece, dejando un olor a azufre, ¿no? En toda Arequipa. Entonces, hay otros cronistas que cuentan de que mientras erupcionaba el volcán se veían miles, cientos de globos luminosos. En otro pasaje te cuentan de que de pronto frente a una de las iglesias aparece una candela brillante, en esa época pues no le decían UAP, ¿no? Entonces, una candela brillante. Eran más listos que ahora. Sí, una candela brillante, y esta candela desaparece y aparece en otra iglesia prácticamente instantáneamente, ¿no? Entonces ya fuimos encontrando ahí en las crónicas de que casi desde siempre, en esta zona volcánica, pues han habido presencia de ovnis, ¿no? Y además que existen 2 relatos, ¿no? Un relato católico y hay un relato, los 2 son católicos, pero refieren, porque fueron recopilados por un sacerdote y por un cronista que era sacerdote, y te cuentan 2 cosas, ¿no? Que primero, que a un habitante de la zona del Huaynaputina, donde erupciona este volcán y va a matar más o menos, eran como 7 pueblos que vivían en el mismo cono del volcán, el mismo cuerpo, porque son enormes y la gente le encanta vivir también ahí hasta el día de hoy. Entonces, así somos. Entonces, murieron en el acto casi 5 pueblos, ¿no? Se salvaron muy pocas personas y quedaron totalmente carbonizados, ¿no? Por los piroclastos, por esta presión. ¿Y qué te cuenta, no? Que uno de los chamanes del lugar, de los vecinos, bueno, de los andinos o indígenas más antiguos y notables del lugar, un sacerdote andino, se encontraba en el río y ahí se le apareció una especie de deidad, como un dios andino antiguo, que era como un homínido, como un hombre, pero con toda la apariencia de un reptil, y la cola la iba moviendo, y mientras movía la cola, la golpeaba y saltaban las piedras, ¿no? Y le dice que como han traicionado a los antiguos dioses, o sea, a ellos han sido traicionados ante la llegada de los dioses de los españoles, entonces van a castigar al pueblo, ¿no? Y entonces les pide, ¿no? Que si se quieren salvar, lo acompañen al cráter. Otras crónicas también afirman, ¿no? Que se le ve entonces a este reptiliano caminando
y llevándose detrás de sí como si fuera el flautista de Hamelin a todo ese pueblo, ¿no? Con llamas, con ofrendas, con todo, ¿no? Y la gente se empieza a arrojar dentro del volcán, dentro de sus creencias, para aplacar la ira del volcán y no erupcione, ¿no? La gente ya por la desesperación se empieza a lanzar y es ahí donde ocurre esta gran explosión. Pero por el otro lado, por el lado de de los dichos de aquel momento de los curas españoles que llegaron acá, pues dicen que hay uno que se le aparece la Virgen María y le dice exactamente que va a ocurrir como también algo muy similar, como en estos pueblos siguen adorando a los antiguos dioses y no han aceptado a los verdaderos dioses que somos nosotros, entonces vendrá un castigo muy grande y tienen que huir, ¿no? Tienen que irse de ahí. Y entonces uno de estos curas es el que huye, ¿no? Pero es muy curioso cómo aparecen tanto del lado, digamos, indígena andino como como del lado católico, un mensaje de advertencia en ese momento, y a lo mejor lo hemos interpretado todo mal y no son deidades, ¿no? Es otra cosa lo que se apareció ahí, que tenía el total y pleno conocimiento de lo que iba a ocurrir. Aquí, en el 2001, para terminar y cerrar esta idea, en el 2001 ocurre un terremoto, pues, el 15 de septiembre, ahorita se me fue la fecha exacta, es en septiembre, 21 de septiembre, a las 3 de la tarde exactamente ocurre un terremoto de grado 8, pero que lo sentimos como 9 o como 10. Fue impresionante, se cayó nuestra catedral, el mar originó un tsunami, mató muchas personas. O sea, fue una desgracia lo que ocurrió en Arequipa. A mí me agarró el terremoto aquí en mi casa, se me cayó todo. Bueno, no las paredes, pero las cosas. O sea, fue un ruido, duró como un minuto, no sé cuántos. Fue algo realmente de espanto, ¿no? Y nosotros aquí en Arequipa, cuando sentimos un temblor, nos tapamos más y dormimos más fuerte, ¿no? Porque no sentimos los temblores acá, ¿no? Pero ese fue ya un terremoto, ¿no? Entonces, uno de los tantos que ha sufrido también Arequipa a lo largo de su historia, ¿no? Y muy fuertes y devastadores. Por eso Arequipa tiene su espíritu muy fuerte, porque siempre nos hemos recuperado de estos grandes terremotos. Pero el del 2001 fue el último y fue bastante raro porque justo antes de que ocurra ese terremoto, hay no recuerdo exactamente en qué parte de Arequipa fue, o si fue por entre el límite de Arequipa y Moquegua, vivía esto fue recopilado por el doctor Choi en un programa, también conversamos con uno de los testigos, me parece. Bueno, vivía un hombre que cuidaba su parcela, tenía sus chacritas, sus animalitos, y en eso llega pues un equipo de científicos y entierran una caja, dicen, ¿no? Ven que entierran un cuadrado, como un cubo de cuadrado de metal. Y le dicen, ¿sabe qué, señor? Vamos a enterrar esta situación y por favor vamos a regresar en un tiempo y por favor si lo cuida. Entonces él se queda ahí tranquilo. Pasa un tiempo y regresan estos hombres en un vehículo raro, grande, negro, ¿no? Bajan estos hombres que parecían europeos, así, medio rubios, blancos, altos, medio raro, ¿no? Y desentierran la caja, ¿no? Esa caja que habían enterrado y dicen, uy, caramba, qué mal, acaba de pasar el 21 de septiembre, va a haber un terremoto, mañana va a haber un terremoto a esta hora, así que, señor, le recomendamos de que no se quede en esta zona porque esta zona se va a destruir completamente, así que váyase con sus animales a otro lugar. Recogieron esa caja, dice que era una caja de cuadrada de metal, se la llevaron y se fueron, ¿no? Entonces el hombre hace caso y efectivamente a la hora que dijeron estos hombres ocurre el terremoto y este señor se salva. Y cuando él ha contado su experiencia, porque era un señor del campo, le cuenta su experiencia a un periodista que trabajaba en Televisión Nacional del Perú, me parece, a un corresponsal, pues le dice, oye, esa máquina no existe, le dice. No sé qué has visto, con quién has hablado, pero eso que te ha pasado es imposible que haya ocurrido porque esas máquinas que tú entierras y te dicen cuándo va a haber un terremoto, hasta el día de hoy no existen, ¿no? Entonces, yo por eso te digo que alrededor de los ovnis, los volcanes, los eventos trágicos y todo esto, depende, ¿no? El ser humano de su momento histórico, de su proceso, de su capacidad de entender, y de repente hemos entendido mal, ¿no? Los dioses del pasado de repente no eran dioses, eran extraterrestres, o todavía no nos da para entenderlo, qué serán, ¿no? Pero yo pienso que en todas estas historias como que digamos, hay una evolución en el relato, pero siempre hay seres sobrenaturales que tratan de prevenirnos, ¿no?
y sobre todo se hace evidente aquí. O incluso las apariciones marianas. Nos cuentas un terremoto tremendo en 1600, justo a comienzos de lo que sería el siglo XVII, y los indígenas dicen que ven a un reptiliano, un ser antropomorfo, un reptil, tal. Ellos dicen, me habéis abandonado, llega un terremoto, pero les avisó. Y tienen la otra contraparte, que es la católica, que es la Virgen. ¿No será que el fenómeno se adapta a nuestra mente y nos da el mensaje en función de qué creemos o no creemos? Que son y ahora vinieron unos científicos, ¿no? También. Sí, claro, y ahora, algo más digerible, ¿no? Y ahora de repente son científicos, ¿no? Pero los científicos, esos científicos ni existen, ni esas cajas existen. Exacto. Alejandra Bernal, que lleva mucho tiempo sin hablar, ¿qué opinas de todo esto? Juanje, es que para mí la clave es algo que acabas de decir, y era algo que en su momento comentó Sean Kirkpatrick, el exdirector de la ARO, porque ya fue relevado. Y Kirkpatrick decía que al menos dentro de sus investigaciones, para él el fenómeno de los UAP, al menos él sí lo denomina así, o los ovnis como decimos nosotros, los investigadores que llevamos ya varios años y décadas en esto, era un fenómeno que podía manipular, en este caso, la mente de los testigos, manipular psicológicamente a las personas. Así que fíjense, lo dice el que fue el director de la institución que se dedicaba a investigar los ovnis por parte del Pentágono en los Estados Unidos. Juanje, y sobre todo esto que nos ha estado comentando Rafa y la pregunta que también me hacía hace unos minutos, a mí se me viene a la mente esa teoría tan interesante que postuló a finales de los 50 del siglo pasado Aimé Michel, este ufólogo francés, de las líneas de ortotenia, cómo estos extraños artefactos voladores no identificados podrían de alguna u otra forma utilizar esa energía magnética de la Tierra para estar realizando desplazamientos. Y Juanje, y es que es muy llamativo, como si fueran autopistas de ovnis, efectivamente, porque ahí hay más electromagnetismo o lo que sea. Exactamente, Juanje, y fíjate, es muy llamativo todo esto que nos comenta Rafa, cómo precisamente en esta zona tan volcánica como lo es Arequipa, en nuestra vecina nación de Perú, se ven este tipo de extrañas luces, de estas luminarias. O sea, a mí me parecía muy exótico lo que decía Rafael sobre esta erupción volcánica, cómo esta candela o estas extrañas esferas surgieron tras esta erupción. Bueno, algunos dirían que piroplastos u otro tipo de lava, pero claramente, Juanje, para mí este es otro fenómeno aún más complejo que esto, y definitivamente, Juanje, demuestra que este fenómeno ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo. Efectivamente, lo interpretamos de diferentes formas. Es como si interactuara con nosotros, leyera nuestra mente y se adaptara a esa forma. También ahora José Antonio Caravaca, un ufólogo español que hemos entrevistado aquí, ha sacado un libro que es La teoría de la distorsión, creo que va por el 3er volumen, también apostando por esto. O sea, realmente es como que esa realidad se adapta a nuestra mente, porque a lo mejor pensamos que son extraterrestres y son extradimensionales. O vaya a ser. No, y algo más que apuntar, que me acabo de acordar que es importante, porque yo he conversado con vulcanólogos, ¿no? Aquí hay bastantes vulcanólogos y me dicen que hay algo anómalo en Arequipa, porque prácticamente toda la cadena de volcanes, bueno, hay muchos volcanes que están activos y son peligrosos, no están. Te explico, está el Sabancaya, donde desapareció la momia Juanita, que está completamente activo, tenemos a Lubinas y otra serie de volcanes que están en estado, se podría decir son bastante vistosos, hay muchos temblores, las columnas tienen kilómetros de las columnas de este vapor, ¿no? Volcanológico. Pero mira, lo curioso es que el Misti, o sea, el volcán que tenemos tan solo a 15, 20 kilómetros de Arequipa, está completamente tranquilo desde hace 2000 años, creo, un poco más, poco menos. Y entonces los científicos con los que he conversado me dicen, bueno, no lo dicen con el micro prendido, ¿no? Pero me dicen personalmente, ¿no? Me dicen, ¿sabes qué? Es raro, porque ya el Misti debió haber entrado en un proceso eruptivo y no pasa nada. O sea, es como que no tiene sentido. O sea, es como que hubiera algo que estuviera impidiendo que erupcione, como que desfoga por otro lado. No tenemos una explicación, pero es extraño que toda esta cadena se ha activado, excepto el volcán que está justo mirando a la ciudad. Es como que algo nos tuviera mucha piedad realmente a los arequipeños, que no ha reventado nuestro volcán principal, que está listo, ¿ah? O sea, si eso revienta, no sé, pero... Bueno, pues ojalá que el Misti siga con su plácido sueño muchos miles de años más.
amigo mío, hemos llegado al final de la entrevista, no hemos tocado ni la mitad de los casos, como era previsible, así que dentro de un tiempo te volveré a emplazar y por favor, Perfecto. tu conclusión, tu cierre y tus redes sociales y demás para que la gente pueda seguirte y verte en YouTube. Bueno, ante todo agradecerles por la invitación a Caracol Radio, a ustedes, queridos amigos, por haberme invitado y poder permitirme llevarles estas historias que a lo mejor no conocían de Arequipa del Sur, que nos ha tomado bastante tiempo hilar, atar cabos, viajar bastante a los sitios, lograr dar con las personas, con los testigos y poderles traer este compendio de sucesos que realmente se han mantenido, estaban ahí, pero bueno, han estado un poco ocultos y ahora es el momento, el tiempo en el cual se está difundiendo todo esto y pienso que es muy importante que ustedes también conozcan este lado, estas versiones, para poder ampliar sus conocimientos y bueno, todos somos parte de esta gran América. Así que, y tenemos nuestra característica principal, es la cordillera de los Andes, que nos atraviesa completamente, y yo pienso que es la columna vertebral de los misterios, ¿no? Y por lo tanto, el fenómeno se comporta, yo pienso, con ciertas particularidades, pero al fin y al cabo, de una manera muy especial aquí en América, y creo que tenemos que empezar a conectarnos todos un poco más para entender de una forma menos localista, no más global, todo este fenómeno. Y bueno, mis redes sociales, lo reitero, Rafael Mercado Benavente, estoy también como Matergia, el realismo fantástico, o Matergia nada más. También estamos con un viaje, estamos organizando con unos amigos para ir hacia Cusco, hacia Machu Picchu, algunas huacas sagradas. Esto va a ser en el mes de mayo. Y si están interesados en acompañarnos, estamos organizándolo con algunos guías que son súper expertos en todo lo que son los culturas desaparecidas, maestros andinos. Estamos viendo el tema de los grandes megalitos. Estamos en la ruta de los incas ancestrales. Y de hecho así nos pueden encontrar en la agencia de viajes Nian Cusco Tour, o pueden buscar el hashtag Incas Ancestrales, o van a mi YouTube, ahí van a ver un poco los datos que estamos haciendo sobre este. Es un viaje corto de 3 días, solamente en el Cusco, donde vamos a visitar algunos museos, alguna situación así bastante interesante, lógicamente Machu Picchu, Sacsayhuamán, y bueno, con una visión diferente, ¿no? Y vamos a ver, pues, ¿no? Si nos quieren acompañar, bueno, ahí está la invitación hecha, y más información ahí en mis redes sociales. Pero bueno, muchas gracias por permitirme anunciar todos mis eventos y mis actividades. Gracias a ti, que tengas muchísima suerte en tus eventos, en ese viaje fabuloso, que seguro que va a ser fabuloso, que vas a hacer en el mes de mayo, creo que me dijiste, que te Sí, vaya todo... hay muchos peruanos interesados, bueno, es lo que nos ha llamado mucho la atención, de que, bueno, prácticamente estamos aquí con muchas ganas de saber de lo nuestro, que la teoría oficial siempre ha predominado, ¿no? Y nosotros estamos abriendo un poco más a una teoría alternativa y a lo mejor un poquito más fiel a lo que pudo haber pasado, ¿no? Pues mira, otro día hacemos un programa de misterios de los incas, que ese tema me parece fabuloso. Rafael Mercado, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu colaboración, por compartir tu sabiduría y tu experiencia. Te deseo la mejor de las suertes y te mando un fraternal abrazo hasta nuestro hermano país, Perú. Un abrazo, amigo. Gracias, un abrazo para Colombia también. Pues buenísima la entrevista a Rafael Mercado, que nos habló de un montón de historias que me parecen fascinantes, desde esta relación de los ovnis con los volcanes a estos avisos que nos dan estos seres de las estrellas cuando puede llegar una catástrofe. Pero fíjate, la parte católica ve a la Virgen y la parte indígena a ese dios antiguo. Realmente toda una conjunción. Pero bueno, nos quedan 8 minutitos y vamos a meternos en materia, porque la semana ha estado de noticias ovni, pero a reventar. Lo primero que sucedió es que Jeremy Corbell, un señor que es documentalista, que luego podemos hablar aunque sea 30 segundos de él, porque esto ya no es normal, que tenga todas las filtraciones del Pentágono, ¿eh? Sí. Esto ya es rarito. Jeremy Corbell en sus redes sociales saca un vídeo de un ovni con forma de medusa. ¿Qué sucedió, Alejandro? Resulta, Juanje, que Corbell hizo esta revelación, ya que este hombre hace parte de un documental de la cadena TMZ de los Estados Unidos, un documental que le recomiendo a todos los oyentes de nuestro programa Revolución OVNI, Juanje. Sí, Revolución OVNI, Revolución UFO. Sí.
que también es rarito que saque todo esto cuando está sacando la serie de documentales, también para darse promoción. Pero bueno, continúa. Y resulta, Juan G., que Jeremy Corbell filtró este metraje de este ovni con forma de medusa, que de acuerdo a la información que pudo recabar Jeremy Corbell, obtenida por miembros dentro de las fuerzas militares de los Estados Unidos, un registro que se captó en octubre de 2018 en una base estadounidense que queda ubicada en Irak. Y lo más particular, para intentar describírselo a nuestros oyentes, un artefacto aproximadamente entre redondo, más que redondo, ovalado, de aproximadamente 1,5 metros, 2 metros, que tiene como unas tiras, como una especie de tentáculos, por así denominarlo, por eso lo denominan el ovni medusa, unos tentáculos que cuelgan de él, hace una trayectoria horizontal estándar, Juanje, pero lo más loco de esto, de acuerdo a Jeremy Corbell, son las propiedades transmedia de este artefacto. De acuerdo a la información de los militares norteamericanos, este objeto lo estaban intentando monitorear a través de cámaras infrarrojas, no lo veían. Eso es muy importante, no se puede ver con el ojo humano, pero gracias al infrarrojo que lee el calor, sí, exactamente igual que todos los ovnis que se han hecho virales. Exacto. Desde diciembre del año 2017, cuando la primera filtración del Pentágono. Pero, Juanje, una particularidad. Resulta que los militares norteamericanos habían detectado algo extraño, pues en las mediciones de estas cámaras, de estos artefactos, lo fueron a ver con el Night Vision, con el visor nocturno, y no lo captaban, únicamente a través del infrarrojo, y es lo que dijo Jeremy Corbell hace unos días en News Nation. Es decir, ¿cómo pudieron detectar este objeto? En el video se darán cuenta, lo voy a publicar en unos instantes en mi Twitter, cambia de color, se pone más negro, es decir, se enfría, se pone calienta, más claro, se calienta, y únicamente a través de este medidor se dieron cuenta que este objeto cambiaba de temperatura a voluntad de una manera muy extraña, de una manera muy anómala. Realizó un periplo a través de esta base, se sumergió en un lago cercano durante 17 minutos, salió del agua, realizó un movimiento, de acuerdo a los informes de Jeremy Corbell, prácticamente imposible, de 45 grados, y después se difuminó. Dejaron de captarlo los militares estadounidenses. Sí, es muy loco. El vídeo es muy espectacular, como tú dices. Yo creo que tiene como unos 2 metros. Sí. No tiene más. La parte de arriba pues es esférica, y luego como una especie de patas, por decirlo de alguna forma. Tentáculos, algo así extraño. Colgando. Toda la información que dio Corbell es esa. El vídeo está confirmado por el Pentágono, el vídeo es real. El vídeo el objeto es tridimensional, y se han hecho además diferentes pruebas al vídeo, y eso queda claro. Rarísimo que solo se pueda ver con infrarrojo. Y luego salió otro señor del Pentágono que estuvo en esa base y dijo, pues sí, todo es real. Y es más, tanto nos impactó que quedó como una especie de leyenda en la base. Lo único que es que no entró en el agua, no sé qué, pero sí pasó por encima del lago, bla, 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 bla. Y lo de siempre, la filmación dura 14 o 17 minutos y no están. La misma M de siempre, que me pongo de un cabreo importante. Juanje, pero dentro de esta revelación, otra de las cosas más impactantes que dijo Jeremy Corbell en estos días, tiene que ver con un avistamiento de otro artefacto volador no identificado con forma de medusa que fue reportado cerca a la base de Pantex en Texas, la instalación de ensamblaje y desensamblaje de armas nucleares más grande de los Estados Unidos. Desde luego los militares, cuando captaron esto, quedaron sorprendidos cómo un artefacto de estas características realizaba un movimiento dentro de una de las bases militares más importantes dentro del complejo militar estadounidense. Tan así que Jeremy Corbell, Juan G., dijo en estos días... de eso no tenemos imágenes. No, de eso no hay imágenes, pero sí se lo informaron los miembros dentro del ejército de los Estados Unidos. Decía Jeremy Corbell, en este momento incluso es un asunto que trasciende a las armas de destrucción masiva. Y como tú dices, Juan G., lo más impresionante de esto es porque el mismo tipo, desde hace varios años, es el que está filtrando todo esto. Pues yo lo que creo, con sinceridad, es una hipótesis que no la tengo yo solo, la tiene muchísima gente, es que es el mismísimo David Grush, el señor que hizo la comparecencia delante de todo el Senado de los Estados Unidos y que trabajó en el Pentágono y que trabajó en la AARO, la Oficina de Investigación de OVNI,
que tiene que ser David Grush el que le está pasando los vídeos. Y además lo sacan ya, bueno, pues con fines comerciales, que a mí no me parece mal. A mí me pagan por hacer este programa, si no, no vengo. Os quiero un montón, pero me quedo en mi casa y me dedico, sigo con los viajes de autor y haciendo vídeos por Oculto tras la sombra, que es mi canal de YouTube. Pero efectivamente, entonces lo sacan como con fines comerciales y ha coincidido que sale este vídeo que es espectacular, que luego el jueves creo que fue David Grush da una conferencia para VIPs en la ciudad de Nueva York, que yo ahora que vengo de Nueva York no me extraña con la pasta que hay en esa ciudad, no he visto tanta plata en mi vida. Señor Grush, invítenos a Alejandro Bender y a mí, que somos pobres pero estamos interesados, no sea tan egoísta, leche. Y luego el viernes lo de la comparecencia en el Congreso, que hasta los congresistas salieron diciendo, o sea, a ver, menuda estupidez es esto. Como que sí, lo que dijo el tipo, claro, porque si el tipo mintió es que tienen que meterlo en la cárcel. Lo que dijo el tipo David Grush es cierto y los otros pilotos es cierto y no sabemos más nada. O sea, es de loco. Pero bueno, teníamos que contárselo y eso ha sido la semana de actualidad OVNI. Alejandro Bernat, tu conclusión y tu cierre, amigo. Juanje, un viaje, un periplo maravilloso con Rafa Mercado a través de varios casos OVNI muy interesantes en Perú. A mí me dejó loco lo del reptiliano, este ser con este aspecto, y precisamente en la época en la cual se dató este avistamiento relacionado no solamente con un evento volcánico, sino también con artefactos voladores no identificados. Y me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @AleBernalPress con @S. Pues yo solamente decir una cosa. Llevo investigando ovnis como unos 30 años y me encantaría que siguieran haciendo exactamente igual que hicieron el 24 de marzo de 1967 en la base militar de Malmström, como os comentaba al comienzo del programa. Que sigan fastidiando todas las armas nucleares de todos los brutos del mundo. Y es más, después de las armas nucleares, los aviones de guerra, los barcos de guerra, las metralletas, las ametralladoras, las pistolas y cualquier arma, que estoy harto de que los seres humanos tengamos que seguir matándonos simplemente porque no soportamos la diferencia. Pero bueno, señores del espacio, ojalá me escuchen y acaben con toda esta panda de brutos. Deberíamos intentar y hacer un esfuerzo por vivir en paz. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.